Sean bienvenidos a las visitas que tenemos el día de hoy. Nos sentimos muy contentos de que estén entre nosotros. Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de predicación que venimos realizando ya desde algunos meses con relación a la iglesia. La serie la hemos titulado Viviendo como Iglesia. Pero el tema de hoy tiene que ver con lo que es la disciplina eclesiástica. Y para esto, pues yo he titulado el tema de hoy, ¿es bíblico? ¿Se encuentra en la Biblia este concepto, ese término, disciplina eclesiástica? Y bueno, he dividido la exposición con 5 puntos. Estaré realizando una introducción. Luego estaremos definiendo el concepto de disciplina eclesiástica conforme a las Escrituras. Luego, un tercer punto, la necesidad de la disciplina eclesiástica en el cuerpo de Jesucristo. Luego, la responsabilidad de la iglesia por la pureza o la santidad de los creyentes. Y al final estaremos dando o exponiendo brevemente un resumen de toda la predicación. Para esto, amados hermanos, les invito a que abran sus escrituras. Mateo capítulo 18 a partir del versículo número 15. Vamos a leer algunos versículos hasta el número 20 y dice así, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La doctrina bíblica de la disciplina eclesiástica actualmente es un tema que casi no se expone y en algunas iglesias nunca se ha expuesto. Este declive de la doctrina bíblica de la disciplina eclesiástica en la iglesia, algunos estudiosos en las Escrituras o teólogos han expuesto que quizás es el fracaso más visible de la iglesia posmoderna o contemporánea de este siglo. Y es que cuando la iglesia pierde esta práctica bíblica, pierde el interés por su pureza, por su santidad, ya de que esta práctica nos lleva a la confesión de nuestros pecados, al arrepentimiento y al abandono de cierto estilo de vida que no honra a nuestro Señor. Lamentables son muchas las iglesias que se ven a sí mismos más que una asociación voluntaria de miembros autónomos con una mínima rendición de cuenta a nuestro Creador y Padre Celestial, y mucho menos el rendirnos cuentas unos a otros en cuanto al tema la moralidad. La falta de esta práctica de la disciplina eclesiástica ya no es algo que asombra a la iglesia y por lo general ni se nota. Para muchos, este tema, la disciplina eclesiástica, regulativa y restauradora, como algunos la llaman, no es algo importante. Es una categoría sin importancia y a veces ni se recuerda. Para muchos creyentes, es posible que nunca hayan escuchado de este tema. Quizá este tema es completamente nuevo en el contexto de la iglesia. Y para otros, es posible que tengan la teoría o hayan escuchado alguna vez sobre esta temática, pero también, por lo que he observado, a veces tienen cierta percepción desviada sobre este tema.
Es decir, una percepción que no es bíblica. Sobre todo en la generación actual, la nueva generación de creyentes, la nueva generación de pastores también que están saliendo de ciertos seminarios teológicos, carecen de este tipo de práctica en sus iglesias. No existen. Y ahora en estos tiempos también, no sé cómo llamarlo, de pospandemia, donde surgió un nuevo estilo de iglesia para algunos, como es la iglesia virtual, tampoco tienen este tipo de experiencia, mucho menos de este tipo de experiencia en cuanto al tema de la disciplina eclesiástica. Y de hecho, a la mayoría de los creyentes a quienes se les presenta esta enseñanza, muchas veces desafían este tema. Lo desafían como una idea con la cual no existe en la Biblia, con una idea de la cual nunca se han topado y que al oírla es posible que la escuchen como algo anticuado, como la Inquisición española o como los juicios, historias acerca de las brujas de Salem en Estados Unidos. Es decir, su única percepción que tienen acerca de este tema a menudo es como algo de ficción. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? ¿Es bíblico? ¿Encontramos este tema dentro de las Escrituras? Lo cierto es que sí, 100%. Y si la iglesia contemporánea no recupera esta práctica, que es funcional, importante dentro de la iglesia continuará en ese deslizamiento, lamentablemente, hacia la disolución moral y el relativismo. Y cuando hablo de relativismo, me refiero a esa idea de que el conocimiento y la verdad y la moralidad existen en relación con la cultura, algo que las Sagradas Escrituras no respaldan. Los evangélicos, los bautistas, hemos reconocido desde siempre la doctrina bíblica de la disciplina eclesiástica como la tercera característica de una iglesia genuina, de una iglesia auténtica, y no desde ahora, sino, como lo decía anteriormente, desde hace mucho tiempo. Y si también revisamos la historia de la iglesia, desde su primer siglo existía esta práctica. La disciplina auténtica y bíblica no es opcional dentro del cuerpo de Jesucristo, sino una característica necesaria, importante, integral, hermano, para el cristianismo auténtico. Amada iglesia latina, el descuido de esta práctica bíblica ha traído serias consecuencias en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, en su propio seno. Y tristemente, en los últimos años, se ha visto una disminución significativa dentro de las iglesias del temor reverente a Dios y un menosprecio a la santidad. No se necesita tener lentes para poder ver esta realidad que está sucediendo. Se escuchan tantas historias tristes de líderes que han abusado de sus feligreses, violaciones, acoso, y muchas otras cosas más que podemos seguir mencionando. Todo esto ha provocado una insensibilidad hacia el pecado. Ha provocado una pérdida de temor y las consecuencias del pecado son duras. Por lo tanto, amados hermanos, hoy en día la iglesia necesita recuperar esta práctica, recordar esta práctica. Como lo decía anteriormente, son cada vez más frecuentes los casos de falta de pureza o de santidad en la vida de los líderes, en la vida de la familia de los líderes, así también como esa falta de necesidad de honrar el cuerpo de Jesucristo. Por otro lado, hay otro extremo. Hay unos que nunca la han escuchado, menosprecian este tipo de doctrina, la ven como algo anticuada. Pero también hay otro extremo. Hay otro grupo de creyentes que han malinterpretado este tema bíblico y lo han hecho como un castigo, como algo represivo. Y eso tampoco es bíblico. En mi observación, en lo que he podido observar, puedo decir que estos casos se dan más
en esta nueva generación también de creyentes, hay una nueva generación de creyentes y muchos de ellos jóvenes que se han levantado en esta nueva ola donde el movimiento reformado ha vuelto a tomar un poco de fuerza. Y estos nuevos creyentes o líderes muchas veces desconocen el verdadero significado bíblico de la disciplina eclesiástica y lo aplican dentro del seno de la iglesia como algo represivo y terminan dañando también a la iglesia. Hay congregaciones, y hablo en términos generales, donde a las personas que están en proceso de disciplina se le ordena sentarse en el último asiento de la iglesia. Y tampoco no pueden participar de la cena del Señor. Se le aplica la ley del hielo. No podemos hablar con esa persona. Somos indiferentes con ese creyente si está en ese proceso de disciplina. Eso no es bíblico. Ese no es el verdadero significado bíblico de la disciplina eclesiástica. Este tipo de prácticas antibíblicas también lamentablemente han contribuido a que la disciplina de la iglesia sea relegada al olvido. Ahora bien, en las iglesias debe de haber una membresía estructurada, una organización que permita poder realizar esta práctica bíblica a sus miembros de forma adecuada, según las directrices no de los hombres, sino según las directrices de Dios. Las directrices que el Señor nos ha dejado en su propia palabra, las Sagradas Escrituras. Y de paso, ese es también el deseo y el sentir de Iglesia Latina aquí en Viena, poder realizar de manera adecuada, según las Escrituras, esta práctica. Mi segundo punto es la definición. ¿Qué es disciplina bíblica? ¿Se encuentra en las Escrituras? ¿Hay pasajes que respalden esta enseñanza? ¿Cómo podemos definirla bíblicamente? Bueno, en términos generales, amados oyentes y amigos, hermanos, la disciplina es el proceso por el que cada uno de nosotros ha pasado. Todos nosotros de una o de otra forma hemos sido disciplinados en esta vida. Y el propósito ha sido formar o reformar nuestro carácter. El Señor ha dejado agentes disciplinarios en nuestra vida. En el hogar, nuestros padres. Muchos de nosotros fuimos hijos y fuimos disciplinados por nuestros padres. Muchos de nosotros somos padres ahora y también en algunos momentos hemos tenido también que disciplinar a nuestros hijos. En el contexto laboral también sucede lo mismo. No podemos ir a mi trabajo y hacer lo que yo quiera. Si yo llego tarde o llego con una actitud irrespetuosa con mis colegas de trabajo o con mi jefe, seguro que yo voy a recibir un llamado de atención. ¿O no es así? Y es posible que muchos de los que están aquí han recibido llamado de atención por llegar tarde o por estar usando el internet o el Facebook o todas esas aplicaciones en tiempos de trabajo. Y hay también disciplina. Te hacen un llamado de atención la primera vez, la segunda vez posiblemente un poco más fuerte y en una tercera o cuarta ocasión puede ser que te cueste tu plaza de trabajo. En la sociedad misma también, tú no puedes hacer lo que tú quieras en la sociedad misma. El Señor ha dejado un agente regulador también para este tipo de situaciones cuando alguien está haciendo algo que está fuera de la ley. Está el Estado, está el gobierno. Y podemos nosotros seguir mencionando más agentes disciplinarios que el Señor ha dejado en medio de nosotros. Siempre relacionado al concepto de la disciplina bíblica, hay un ministerio llamado las 9 marcas, un ministerio en el cual se ha dedicado a capacitar a líderes cristianos con recursos bíblicos y muy prácticos, donde cualquiera de nosotros de verdad sin tener mucho conocimiento en teología puede entenderlo, con el objetivo de preparar a los creyentes, discipularlos para que estos creyentes puedan evidenciar, mostrar la gloria de Dios por medio de iglesias saludables. Este ministerio define la disciplina eclesiástica de esta manera: como cada acción destinada a incentivar la santidad o la pureza y luchar contra el pecado. Así lo ha definido este ministerio, las 9 marcas.
Y cuando el creyente, la iglesia del Señor, entiende este concepto desde esta perspectiva, la disciplina eclesiástica no es solamente una buena práctica, sino que también vamos a llegar a entender que es necesaria. No la podemos quitar de la ecuación. ¿Por qué? Como lo hemos nosotros ya expresado en prédicas anteriores, porque la iglesia no es cualquier cosa, amados hermanos. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo y ha de mantenerse, según las Escrituras, en santidad. Y cuando esta pureza o esta santidad de la iglesia es violentada, es responsabilidad no solamente de los líderes, ya lo vamos a ver más adelante, sino de todos los creyentes de aplicar la disciplina correctiva para que la iglesia guarde su santidad. Vamos a verlo más adelante, paso por paso. La iglesia del Señor tiene dos características, como lo hemos visto anteriormente, y que son muy específicas y que es necesario que nosotros las estemos recordando frecuentemente. Una, su primera característica es que fue llamada desde la eternidad. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. No tiene otra función. El servicio de adoración también ha sido diseñado por la palabra del Señor. En la Biblia encontramos cuáles son los elementos que tiene que tener un servicio de adoración. Y nosotros no podemos ni añadir ni quitar algunos de esos elementos. El servicio de adoración está diseñado para glorificar a Dios. Venimos al culto, pero el culto no se trata de mí. No se trata de nadie de lo que estamos aquí. El culto de adoración se trata del Señor, de adorarlo, de glorificarlo. Nadie puede tomar como el protagonismo en el servicio de adoración. El protagonista número uno se llama nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica es que la iglesia tiene el llamado a la santidad. Dios es santo. Hemos tenido una serie de predicaciones también anteriormente sobre los atributos de Cristo y ya también se predicó que la santidad es uno de sus atributos del Señor. Él es santo, completamente santo. Su iglesia ha de ser santa también. Algunos teólogos dicen que probablemente esa sea una de las razones por la que cuando Cristo se refiere a la iglesia por segunda vez, es decir, la menciona por segunda vez en el texto bíblico que leímos nosotros al inicio de Mateo capítulo 18, luego nuestro Señor Jesucristo comienza hablando del ejercicio de todo aquello que ayudaría a mantener a la iglesia en santidad. Y a esto nosotros llamamos el ejercicio de la disciplina dentro del cuerpo de Jesucristo. La aplicación, hermanos, de la disciplina es lo que mantiene pura y santa a la iglesia. ¿Ustedes se imaginan si nosotros somos indiferentes con esta enseñanza bíblica? ¿Ustedes pueden imaginarse si nosotros quitamos esa enseñanza de nuestro fundamento como iglesia? Entonces no seremos una iglesia genuina. No seremos una iglesia que honre al Señor. La santidad de la iglesia. De esa santidad depende su poder y su autoridad en el mundo. Si una iglesia no tiene esta característica de pureza y de santidad, ¿ustedes creen que las personas que no son creyentes van a creer en la iglesia? ¿Vamos a tener autoridad como creyentes? Por supuesto que no. Ahora, cuando el interés número uno de una iglesia, para mí es importante aclarar estas cosas, cuando el interés número uno de una iglesia es solo fomentar, voy a mencionar una palabra en griego, koinonia, pero yo sé que muchos de ustedes conocen esa palabra del griego, koinonia, que es una transliteración del griego que significa comunión entre creyentes. Cuando la iglesia se enfoca solamente en esto, la iglesia no va a tener ningún interés en ser santa. Con esto yo no estoy diciendo que el relacionarnos y el tener comunión no sea importante. No, eso es parte, amados hermanos. Y nosotros como Iglesia Latina nos preocupamos mucho por tener esa koinonía, esa comunión entre hermanos en Cristo Jesús. También es parte de la vida de la iglesia. Y tratamos como Iglesia Latina vivirla, pero no es nuestro enfoque solamente. Igualmente, cuando la iglesia solamente tiene un interés
en el aspecto numérico por encima de la santidad de Dios también no es bíblico. Desde el principio, Dios ha estado interesado en hacer crecer a su iglesia, pero no a expensas de perder su santidad en medio de ello. Y esta es la razón por la que tan pronto la iglesia comenzó a crecer o a nacer en los primeros siglos, el Señor decide tomar una acción disciplinaria, y algunos pueden ser que la vean de una manera drástica. Y para esto yo quisiera que leamos junto en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. El 11. Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Usted podrá decirme: bueno, pero desde entonces muchos han pecado al mentir y no ha sucedido esto. Yo creo que si esto se aplicara hoy día, creo que ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Y si hubiéramos resucitado, ya hubiéramos muerto no una vez, ni 2, ni 3 veces. Pero, amados hermanos, en este momento, el nacimiento de la iglesia estaba en sus primeros años, la iglesia primitiva. Cuando sus fundamentos estaban siendo puestos, Dios decidió que era necesario establecer un precedente. Todos nosotros muchas veces como padres también hemos establecido precedentes en nuestros hogares, o lo hemos experimentado. El texto pone mucho énfasis en 2 momentos, en 2 ocasiones, esta expresión: que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Alguien decía: la disciplina es parte. Quiero dejarlo bien claro, es parte, no es todo, sino es parte de la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Cristo dice primero que Él es el fundamento en Mateo 16, versículo 18. Pero poco después, es decir, 2 capítulos después, Él en el mismo evangelio de Mateo habla de la necesidad de ejercer la disciplina entre sus miembros para mantener vivo el temor de Dios. Mateo 18, versículo 15 al versículo 20. Estos pasajes son clásicos. Mateo, Hebreo y muchos otros textos, pero sobre todo Mateo y el libro de Hebreo, que vamos a leer una cita bíblica, son clásicos que se usan para referirse a este tema de la disciplina dentro de la iglesia. Pero hay muchos otros textos en la Biblia que tienen que ver con la responsabilidad que Dios le dejó a la iglesia de poner en práctica o de vivir esta doctrina. Mi tercer punto es la necesidad de la disciplina. Es necesario, a la luz de lo que hemos nosotros ahora visto en las Escrituras, ¿es necesaria esta práctica? Más adelante vamos a estar viendo el libro de Hebreo, pero el Evangelio de Mateo, solamente así para un poco pasar rápido, pero también lo vamos a ver un poquito en profundidad, esa lectura que nosotros leímos al inicio.
El Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 que hemos leído, contiene muchas enseñanzas que están relacionadas con la santidad, con la disciplina de la iglesia, pero el tema de la disciplina es el tema que nos importa en este momento, porque en torno a ese tema, amados amigos, se han creado abismales confusiones, tanto por parte de los miembros de las iglesias como también de los líderes en las últimas décadas. Y en primer lugar, yo quiero aclarar estas cosas, y es mi deseo aclararlo inmediatamente, es que la disciplina no es una medida de castigo. Posiblemente nosotros como latinos tenemos bien integrado en nuestro cerebro, lo tenemos fosilizado cuando escuchamos la palabra disciplina como un castigo. Y bueno, lo entiendo, muchos de nosotros, nuestros padres usaron esos dos términos de manera intercambiable y cuando nos disciplinaban, inmediatamente lo veíamos como castigo y muchos de nosotros nos castigaban de una manera a lo latino. Pero bíblicamente, la disciplina que se menciona en las Sagradas Escrituras no es un castigo, sino una muestra de amor. Y ya lo vamos a ver. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Dice así: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, es decir, todos la han experimentado o la están ejerciendo, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos cuando no somos disciplinados. Amadas iglesias, si le damos estas palabras, el significado correcto de este pasaje de Hebreos 12, versículo 6 al versículo 8, podemos afirmar sin miedo que la iglesia que no disciplina a sus miembros no los está amando. Y lo digo de manera clara y contundente porque la Biblia me lo dice. La iglesia que no discipline a sus miembros no los está amando, ni los está considerando como hijos legítimos, sino como bastardos, dice la palabra del Señor. Dios nos dice de manera clara, si verdaderamente amamos, si nuestro amor por el hermano es genuino, que cuando lo veamos en pecado, esto nos va a llevar a tomar medidas. Y a veces algunas medidas de urgencia, de rigor, para evitar que este creyente continúe en ese tipo de práctica pecaminosa. ¿Pero por qué? Bueno, porque lo más importante de esto es Dios, hermano, no nosotros. Esto no está honrando a Cristo. Y si estamos conscientes de que si persiste este creyente en ese tipo de conducta, bueno, la sabemos nosotros por experiencias propias, porque aquí nadie es perfecto. Pagará las consecuencias. No queremos ver a nuestro hermano que esté acabado y pagando las consecuencias, a veces más numerosas y más graves. Ahora bien, cuando la iglesia ve a sus miembros simplemente como cabezas para contar, 1, 2, 3, qué alegre, tenemos bastantes hermanos, amigos aquí en el día de hoy en el servicio de adoración. Tenemos audiencia. Mi deseo es llenar la silla. Cuando vemos a las personas de esa manera como visitas o como personas candidatas a donar o a mantener el salario del pastor o de los pastores, ¿sabe qué es lo que está diciendo esa iglesia? ¿Saben qué es lo que están diciendo esos líderes? No me importas. Esa iglesia le importa poco el estado de sus miembros. Y le importa poco también las consecuencias que usted va a pagar por su pecado. Lo que te puedo aconsejar como líder, como pastor, sal de ahí. Sal de ahí. No te aman, bíblicamente.
Hay otros intereses egoístas, pero no son los genuinos. Es posible que sea fuertemente atacado al decir estas cosas, pero la Biblia me respalda, hermano. Por otro lado, la disciplina, de acuerdo a este pasaje de Hebreo capítulo 12, versículo 6, ustedes pueden leer todo el capítulo, no es solo un acto de amor, sino una medida necesaria, muy importante para poder tener comunión con Dios. Observa el versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina, hablando de nuestro Señor, para nuestro bien. Después que dice al final, para que participemos de su santidad. Ya vieron que ese no es mi opinión, mi criterio, es la palabra del Señor. Cuando el creyente peca y no es disciplinado, el pecado lo aleja de Dios. Está distanciado hasta que se le aplique medidas correctivas, se le exhorte, se le llame la atención con amor, con gracia, teniendo presente, como dice el apóstol Pablo, que también nosotros podemos estar en ese estado, porque aquí nadie es perfecto. No venimos con esa actitud juzgadora y de ser superiores o mejores que los demás. No, si estamos de pie y si no hemos caído en ese ciclo pecaminoso y no estamos sufriendo las consecuencias, es por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios, no es porque seamos nosotros mejores que otros. Son necesarias estas medidas para que, como decía anteriormente, ayuden a este creyente a reflexionar y se vuelva al Señor. Si este creyente incluso tiene ciertos privilegios o responsabilidades dentro de la iglesia, se le tiene que pausar. Se imaginen que yo esté aquí predicando y hablando de esto y a la vez teniendo una vida, una doble vida, esté viviendo en inmoralidad. Se tiene que pausar los privilegios de este creyente si tiene ciertas responsabilidades dentro de la iglesia. Si ese proceso no se da, pues bíblicamente nos dice Hebreo, no puede participar de su santidad, como nos dice la palabra del Señor. Uno de los propósitos principales de la disciplina eclesiástica es la formación de un carácter santo en el discipulado. Por eso agrega en el libro de Hebreos 12:11, veamos el versículo 11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Si usted observa detenidamente este texto, lo que este pasaje de las Escrituras nos está enseñando es que si la persona, el creyente, se deja disciplinar y se somete a lo dispuesto por Dios, el resultado final será un carácter formado, un carácter también reformado, santo, que honre al Señor. Pero lo opuesto, ¿qué es lo opuesto? Bueno, lo opuesto es que si la persona, el creyente, no se deja disciplinar, si no se somete a la disciplina del Señor, el resultado final será un carácter cada vez más pecaminoso. Como les decía anteriormente, en el Evangelio de Mateo encontramos varias enseñanzas, hermanos, varias enseñanzas. La santidad, pero también enseñanzas que están relacionadas con la disciplina de la iglesia. Y ahora estaremos analizando algunos conceptos brevemente y luego vamos a mi resumen final. Vamos a mi último punto. ¿Tiene responsabilidad la iglesia por la santidad de los creyentes? Sí. ¿Es solamente responsabilidad de los líderes bíblicamente? No. Es de todos bíblicamente. Somos una familia. También nos cuidamos en esa área que es muy elemental, muy importante. Es la vida de la iglesia, hermanos. Es la evidencia de que tenemos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Que no fue en vano su muerte en la cruz del Calvario. Que no fue en vano que lo clavaron en una cruz y que Él derramó su sangre. El pasaje de Mateo 18, 15 al 20.
Ese es el pasaje que vamos a estar viendo en este momento y vamos a estar viendo algunos conceptos. Espero que ustedes tengan ahí su Biblia y vayamos mirando algunos versículos de esa lectura que tuvimos nosotros al inicio. Vemos en primer lugar la responsabilidad que tienen los miembros de la iglesia como agentes disciplinarios del Señor. Aquí vemos la preocupación que debe de tener todo creyente por la vida de santidad de tu hermano. Dice, si tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndelo. Cuando la palabra nos manda ir, llamar la atención o reprender al hermano que peca, lo que nos está diciendo el Señor aquí es que si verdaderamente tú amas al hermano, no puedes categóricamente. La iglesia no debe dejarlo en ese estado de pecado, sino que tenemos la responsabilidad de ir a buscarlo. Observe qué no dice el texto. El texto no dice que son los líderes de la iglesia los únicos que tienen esta responsabilidad. Dice, ve y repréndelos. El llamado es a todo. Es una responsabilidad que todos tenemos de estar preocupados por cada creyente de nuestra iglesia. El pastor o los pastores de la iglesia no necesariamente tienen que ser los confrontadores designados. ¿Saben cuál es el caso? En lo que he observado y en mi experiencia ya de muchos años en el ministerio, más de 20 años, quizá 24. El problema es que a nadie le gusta la tarea de confrontar. No han sido una vez, han sido decenas de veces que me dicen, vaya usted. Pues usted es el líder, usted es el pastor, vaya usted. Pero usted es parte del cuerpo de Cristo. Pero como a nadie le gusta la tarea de confrontar, entonces todos quieren que sea el líder, el pastor, quien haga este llamado de atención. En segundo lugar, quiero que observen la privacidad con que comienza este proceso disciplinario. Hay una privacidad. Dice, reprende lo que después que dice. A solas, dice. El primer paso, el primer momento del llamado de atención o de confrontación es a solas. No existe la necesidad de que nadie más se entere de lo ocurrido. No tengo que andar con un megáfono diciendo qué fue lo que pasó con este. Pero apenas el proceso disciplinario inicia. Al inicio es a sola. Y es posible que con esta primera acción el hermano se arrepienta y no exista necesidad de continuar. Amados hermanos, una vez más aclaro, la reprensión no persigue avergonzar al hermano, sino restaurarlo. Pero ¿qué pasa si no lo logramos en este primer intento? Bueno, la palabra del Señor nos continúa diciendo cuál es el proceso. En tercer lugar, vemos que ese proceso tiene como objetivo, como finalidad, la reconciliación del hermano que pecó contra Dios y contra el resto del cuerpo de Cristo. Y eso coincide con los dos grandes mandamientos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, pero también a nuestro prójimo. Y esa es la finalidad de este proceso. El texto nos sigue diciendo, repréndelo a sola. Si te escucha, ¿qué ha pasado? Has ganado a tu hermano. Como digo, el objetivo nunca es el castigo, sino la reconciliación. Ese es el objetivo. La meta es ganar al hermano. La razón de la disciplina eclesiástica en cualquiera de sus etapas, en cualquiera de sus momentos, no es castigar al hermano para que pague por sus pecados. Eso no es bíblico. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya pagó por sus pecados. Cristo ya pagó por sus pecados. La disciplina nunca debe de verse como un castigo, como algo represivo para el otro. La disciplina del Señor nunca ha sido ni será punitiva para causar dolor, aunque también en la práctica y en la experiencia, a veces la disciplina del Señor en algunas ocasiones puede ser algo severa, pero siempre su meta es una, la restauración del creyente, acercarlo a su imagen y semejanza. En cuarto lugar,
quisiera que observemos siempre nuestro texto de Mateo 18, que tan pronto este creyente comienza a dar algunas acciones o a manifestar cierta rebeldía, es decir, no acepta el llamado de atención del hermano y comienza a mostrar rebeldía o falta de arrepentimiento, entonces surgen las primeras consecuencias. Es que el pecado que ha cometido ahora pierde privacidad. Al inicio es algo privado. Analicémoslo, amados hermanos. Porque hasta el momento, el pecado que solo se había comunicado a una persona, ahora tendrá que saberlo 2 o 3 personas. Pero si no te escucha, ¿qué tiene que hacer? Lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo está tomando un principio que ya viene heredado del Antiguo Testamento. Y para esto podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Amada iglesia, al hacernos acompañar de otras personas, de otros creyentes, tiene 2 propósitos. Primero, ayuda a clarificar los hechos. También, en cierta manera, ayuda a que ya 2 o 3 personas de ayudar y conseguir que esta persona se arrepienta de lo que está haciendo. Y es posible que con esta confrontación, esta segunda confrontación con 2 o 3 más hermanos, sea una razón suficiente para que la persona reflexione, recapacite y deje esa práctica. Pero ¿qué pasa si esta persona no reflexiona y sigue causando problema? Que ya vamos a ver algunos casos muy prácticos. ¿Quiénes son esas personas que tienen que ser disciplinadas? Si los pasos anteriores no resultan, lamentablemente el proceso debe de continuar. Nuestro texto de Mateo 18, versículo 7 nos dice, si rehúsa escucharlo, ¿qué pasa? Dilo a la iglesia. Amados hermanos, es importante una y otra vez notar cómo en el avance de la confrontación se va perdiendo la confidencialidad. ¿Lo han notado? Primero repréndelo a sola, después llama a 1 o a 2 y ahora dilo a la iglesia cuando esta persona no reflexiona. Lo que comenzó como una reprensión a sola puede llegar a ser una presentación de esta falta ante toda la iglesia según el texto que tenemos aquí nosotros. La idea es ahora que más creyentes, más personas aumenten, podemos decirlo en estas palabras, cierta presión sobre el hermano o la hermana que ha cometido el agravio y pueda reflexionar, pueda dejar, pero siempre, y no olvidemos esto, que la intención es conseguir el arrepentimiento. Esa es la intención, no es dañarlo. Y la razón por la que este proceso es tan persistente es porque la disciplina está tratando de restaurar al creyente que pecó y así evite mayores consecuencias. Hay un último procedimiento. Vamos terminando ya. Cuando el creyente rehúsa platicar con los líderes, este creyente rehúsa el llamado, pues no queda otra opción y no se quiere arrepentir de esa forma pecaminosa, pues según el pasaje que tenemos, ¿cuál es? Su expulsión. Y a mí no me tiembla a predicar este tema, porque aquí lo que está en juego es la gloria del Señor. Como iglesia honramos al Señor y estamos llamados para esto, para honrar al Señor. Él pagó con su vida y nos ha justificado, nos ha adoptado como sus hijos. Y dentro del pueblo de Dios hay mucha confusión, de verdad, hay mucha confusión respecto a lo que significa arrepentirse. Arrepentimiento no es simplemente confesar, ya estoy libre de esto. No, un verdadero arrepentimiento da como resultado una experiencia, hermano, de cambio. Si un creyente, lo voy a poner así de esta manera práctica, si un creyente
está acusado y hay prueba que robó. Bueno, y esta persona, este creyente se ha arrepentido de ese robo, entonces también este creyente va a hacer su mayor esfuerzo para tratar de restituir el daño que ha hecho. Bueno, va a tener que pagar. Si este creyente, estamos hablando de un creyente, ha cometido, por ejemplo, adulterio y se ha arrepentido, bueno, este creyente lo que esperamos es que se va a arrepentir y también va a poner todo su empeño y su esfuerzo por rescatar su matrimonio, por ganar de nuevo la confianza de su esposa y también a su familia. Esa es una persona arrepentida. No es solamente me arrepiento y continúo siempre en esa dinámica pecaminosa. Como mucha gente a veces lo ve como un remordimiento, pero no un cambio. En el idioma hebreo esta palabra implica hacer, para un poco parafrasearlo, un giro de 180 grados. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que implica un cambio de mente, forma de pensar, hábitos previamente formados, reformados, en otras palabras. Y para concluir, quisiera hacer un resumen de este tema, pero también contestar la pregunta a quiénes le aplicamos este tipo de proceso dentro de la iglesia. Bueno, a creyentes que son parte del cuerpo de Jesucristo. Los que no son creyentes no se le puede aplicar este proceso. Si no eres un miembro oficial de la iglesia, no se te aplica. Pero si eres un miembro oficial de la iglesia y estás cometiendo acciones dentro de la iglesia y en tu sociedad de ser una persona conflictiva, tenemos que llamarte la atención. Conflictiva y como creyente, bueno, te comportas como que si no conocieras al Señor. Resuelves tus problemas como todo un boxeador o una boxeadora. También hay boxeadoras. Tenemos que llamarte la atención si eres un miembro oficial. No creas que eso se va a quedar así. Si hay pecados que corrompen la moral y la pureza de la iglesia, ¿como cuáles? Bueno, fornicación, adulterio, mentiras, borracheras, acoso. ¿Tú crees que eso lo vamos a dejar así? Tenemos que llamarte la atención. Tiene que haber un proceso disciplinario. Falsas doctrinas también. Para concluir, la disciplina de la iglesia se lleva a cabo para corregir a los miembros oficiales de la iglesia de manera que toda conducta errada pueda ser dejada a un lado para retomar la conducta correcta que honre a Cristo. Hay que recordar una y otra vez, amados hermanos, esta es ya parte de mi resumen. La disciplina eclesiástica se imparte con la intención categórica de proteger al que está en este estado de pecado, para que no sufra mayores consecuencias, pero también para proteger a la iglesia, para proteger a los demás. Porque si esta persona permanece en las filas de la iglesia, también la iglesia eso es casi seguro que también lo va a adoptar y lo va a reproducir. Mantener la pureza de la iglesia es algo primordial y no es una opción. El apóstol Pablo decía un poco de levadura echa a perder toda la masa. Asimismo, el pecado que no es disciplinado se propaga, ya que los demás, como decía hace unos minutos, terminan copiando la misma conducta pecaminosa. Y eso también nosotros lo podemos ver de manera práctica en nuestros hogares. Si no corregimos algunas conductas que no son correctas, inmediatamente los otros niños, los otros hijos también lo van a adoptar. Al reivindicar el nombre y la santidad de Dios, cuando se ha violado su palabra, nosotros somos como iglesia agentes llamados para esta acción. La iglesia es su esposa. Dios te bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración.